Muy, pero muy buen día, mis queridos guerreros. Bienvenidos otra vez al reto. Es un placer estar de nuevo con ustedes y espero que la plática del día de hoy sea también de gran interés. Estamos en el ciclo de conferencias, de cápsulas de los 14 tips para ser el vendedor de excelencia y vamos a ir al segundo, que es importantísimo. Es medular para poder tener eh, esa excelencia, esa para poder lograr esas ventas. Estamos hablando de la comunicación. ¡Guau! Caballeros, es uno de los grandes problemas, no solo en ventas, sino es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad para poderse entender. Lo único que no hacemos en el mundo es comunicar. Lo único que no hacemos como parejas, o como hijos, o como padres, o como amigos, o como socios de negocio inclusive, es comunicarnos adecuadamente. Y eso nos lleva a un montón de problemas. Yo creo que me atrevería a decir que el 80-90% de los problemas que hay en el mundo, o en tu pareja, o en tu familia, o en tu trabajo, es por un problema de comunicación. Y definamos qué es la comunicación. Se entiende como el proceso por el cual se transmite y recibe un mensaje o una información. Ciertamente, aquí el problema está en qué mensaje vas a transmitir, cómo lo vas a transmitir y después el que lo va a recibir, qué es lo que entiende, si es que entiende algo de ese mensaje o información que le estás transmitiendo. Ok, entremos en materia. Formas de comunicación. Existen, en el contexto de la comunicación, existen tres variables que son importantísimas. La comunicación, la que estoy haciendo, la que estás hablando. El peso específico que tiene la comunicación verbal en el contexto del envío y recepción de un mensaje es solo del 7%. Ojo, 7%. ¿En qué consiste la comunicación verbal? En el fondo, o sea, las palabras. Entonces, aquí es muy, muy importante lo que dices, lo claro que lo dices y cómo lo dices y que no se vuelva un bla, 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 bla. Entonces, esto es muy importante y vamos a hacer un análisis un poco más adelante sobre los detalles de lo que es las palabras como tal, ¿ok? Y la otra es la forma, el tono en que lo dices. O sea, entonces, esto hay que analizarlo y esto es muy importante. Pero al final de cuentas, las palabras o la forma verbal es solo el 7% de la comunicación. Ojo, hablar no es un acto inocente. Si tú abres tu bocota, te haces responsable de lo que estás diciendo. Si la vas a abrir, asegúrate que tu boca está conectada con tu cerebro y no con el corazón o con tu estómago. Sobre todo, mucho menos con tu estómago. Porque si abres tu boca y estás con problemas en el estómago, con coraje, con enojo, vas a tener problemas porque posiblemente digas cosas de las cuales te vas a arrepentir después toda tu vida. Tenía mi suegro, que en paz descanse, tenía una frase que era impactante, pero que era muy sabia. Cuando nos sentamos a comer en los fines de semana que íbamos a su casa en Cuernavaca, nos sentábamos todos muy formalmente y lo que sentaba y decía para entrar, antes de decir absolutamente nada más, decía, si no tienes algo importante o inteligente que decir, mejor te callas. ¡Wow! Así era el asunto. Entonces, como dicen por ahí, calladito te ves muy bonito. Comunicación no verbal. Y esta parte es muy, muy, muy importante. Al final, el peso específico es el 55%. Entonces, aquí es qué dice tu cuerpo, qué dicen tus manos, qué dice tu cara, tus facciones en correspondencia a lo que estás comunicando. Si yo estuviera hoy en este momento y decía, muchachos, buenas tardes, qué entusiasmo tengo con ustedes, no pierda, ¿qué estaría? O sea, estaría un mensaje de emoción, de motivación, no, pues qué fiaca me das, ok, entonces, ojo con eso.
¿En qué consiste la comunicación no verbal? Contacto visual, que eso es muy, muy importante, y hoy se vuelve un factor fundamental, porque hoy vamos a usar cubrebocas. Entonces, la mirada se vuelve mucho más importante en el estado de comunicación. Entonces, ojo, contacto visual, gestos faciales. Tú puedes decir, estoy encantado de estarlos viendo, o sea, me motiva y qué feliz soy. Y ciertamente tu expresión facial no está dando el mismo mensaje que estás dando con tus palabras. Tiene que haber una coherencia entre palabras y gesticulación. Y obviamente los movimientos corporales, ¿ok? Tanto el exceso, o que me pasa a mí muchas veces que me muevo demasiado, o el no movimiento, o cierto tipo de posiciones, te va a dar un mensaje diferente a lo que estás tratando de comunicar. Entonces tienes que conectar mente, boca, cuerpo para poder ser mucho más impactante en tu comunicación. El contacto visual, lo he dicho siempre, hay que mirar a la gente a la gente a los ojos, es fundamental estar viendo, porque además no solo te permite eh, comunicarte, o sea, que abras tu corazón, que abras tu alma hacia la otra persona, sino vas a estar viendo las reacciones de la otra persona. Y tú puedes decir, y yo lo manejo mucho, por ejemplo, en la negociación, cuando tú estás exponiendo algún punto, o estás defendiendo algún punto en una negociación, o estás proponiendo algo, tú te vas a dar cuenta en el momento de estar viendo a la persona, por su gesticulación, por sus ojos, inclusive, que abre los ojos, que los cierra los ojos. Aquí vienen muchas interpretaciones de cómo debes de entender justamente esa lectura, ¿ok? Entonces, un contacto visual indica apertura en la comunicación, o sea, te estoy viendo, no estoy ocultando nada. Ustedes han visto, ustedes han tenido, por seguro han tenido la oportunidad de platicar con alguien que está viendo para arriba o que está viendo para atrás, quién sabe que está viendo atrás. A lo mejor hay una chica guapa atrás y pues está muy, o un chico, y está muy interesada o interesado pues en ver lo que hay atrás. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? Te da la sensación de que esa persona no te está escuchando. Y a lo mejor te dice, no, sí, yo te estoy escuchando perfecto, pero es importante que me estés viendo y que yo te esté viendo. Hay momentos, por ejemplo, cuando estás pensando, cuando tienes que recordar algo, o sea, a lo mejor si cambias tu vista hacia arriba o hacia un lado. Yo me notaba ahora en el video anterior que volteaba mucho hacia allá y era cuando tenía que pensar algo, jalaba yo mi vista hacia mi lado izquierdo. Entonces, ojo, no pierdas el contacto. Es apertura, el que te vea los ojos es apertura de la comunicación, que no te estoy ocultando absolutamente nada. Obviamente eso te lleva a honestidad. Soy honesto con lo que estoy diciendo. Tengo la seguridad. Cuando mientes, normalmente escondes la vista. Entonces, vean en los niños, cuando los agarras en la mentira es muy fácil porque cierran los ojos, cambian la vista, porque no se atreven a verte de frente. Entonces, son indicadores muy, muy importantes que tú tienes que tener claro cuando estás en comunicación, tanto en una venta, en una negociación, hablando con tu jefe, hablando con tu mujer o con tus hijos o con tus padres, el poder estar viendo y que te estén viendo que estás siendo honesto con lo que estás tratando de comunicar. Obviamente, y es una parte dentro de la comunicación, el interés que estoy demostrado. Vamos a hablar de la escucha activa, o sea, cómo escucho activamente para demostrar que sí estoy poniendo atención, y al final también puede ser una mirada, un contacto visual de desafío o de enojo. Ustedes ven aquí las tres fotografías que son, bueno, la primera es así como de muñeca o muñeco, pues aquí estoy, ¿no? O sea, de cuchicuchi. Pero, o sea, ojo, todo lo que puede decir una mirada. Hay que tener el contacto visual y hay que estar muy claros con esa forma de trabajar. El mantener la mirada en una conversación es muy importante, que por lo menos del 60 al 70% de tu conversación mantengas la mirada en la persona, o sea, estés viendo a los ojos de la persona para que exista esa comunicación y que te des cuenta que a lo mejor la otra persona te está dando, o sea, te está realmente está recibiendo tus mensajes y no te está tirando a Lucas, ¿ok? Entonces, muy importante es
hay dos tipos de mirada. Una forma es que yo te estoy viendo de aquí, del nivel de los ojos hacia arriba, que es lo que le llaman la mirada de negocios, en donde estamos hablando y estamos transmitiendo los mensajes. Y la otra es de los ojos hacia abajo, hacia la boca, que entonces esa es más social o, pues, ¿qué te digo? Más sensual a lo mejor, ¿no? Entonces, hacia abajo o hacia arriba, es hacia dónde diriges tu mirada. Y aunque no lo crea, se da cuenta, hoy no se preocupe, la social se acabó porque como no hay boca, o sea, hay un cubrebocas, pues no me interesa a mí estarte viendo el cubrebocas, estaré viendo en los ojos y hacia arriba, ¿no? No porque esté haciendo negocios, sino porque no tengo otra opción. O sea, es la único que me dejaron, poderte ver los ojos y la otra parte, dentro de esta comunicación, en la parte no verbal, son los gestos faciales. Los gestos de sorpresa, hoy va a ser más difícil, durante esta época, pues va a ser un poco más difícil ver la gesticulación. ¿Por qué? Porque otra vez estamos cubiertos, pero de todas maneras se nota, ¿eh? Y los ojos, o sea, los ojos no es solo el ojo, que se abre más la pupila o menos, extiendes más las cejas, etcétera. Pero en fin, hay una serie de gesticulaciones que se van a dar cuenta ustedes de que la gente te está percibiendo adecuadamente en lo que estás diciendo o no está recibiendo el mensaje como debía de ser. Entonces, bajo ese esquema, obviamente lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado con tu gesticulación. O sea, primero, ¿por qué? Porque tienes que otra vez ser coherente con lo que estás diciendo, con lo que estás presentando. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el movimiento corporal. Aquí ven algunas posiciones, o sea, igual, o sea, si no estás concentrado, pues obviamente vas a estar distraído, vas a estar aburrido y eso lo vas a transmitir en tu posición. Si yo estuviera, insisto, tirado, o sea, con fiaca, o sea, tirando aquí, o sea, pues no funcionaría. Entonces, cuidado con eso. Contaba en algunos de mis talleres, visitando una tienda, visitando un vendedor, este, entro a la tienda y me encuentro un tipo más alto que yo mido un 87, era yo creo que un 90, flaco, 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 joven, te estoy hablando de 25 años. El tipo estábamos en una tienda de música y el tipo estaba prácticamente tirado en una de las mesas de la música. Me vio entrar y en lugar de levantarse, por lo menos decir, bueno, buenas tardes, bienvenido, o sea, algo que te reciba como debe de ser cuando tú estás en una tienda atendiendo al público, en un lugar donde atiendes al público y que te den la bienvenida y que sonrías. No, 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 el tipo estaba tirado, se volteó, me vio, obviamente me vio que me dirigía hacia él y dijo, este me va a preguntar algo, algo, y entonces se volteó y me dijo, mire, la otra persona que está allá en la caja también le puede dar cualquier tipo de información. Bueno, pues me fui con otra persona, pero al final para su desgracia, él no sabía que yo era un Mr. Shopper, que yo estaba visitando la tienda por un negocio que manejo con el grupo, el grupo Sony, pero bueno, no lo digan. Eh, pues hablé con la dueña de la tienda y le dije, oye, tienes aquí un baquetón, o sea, te sirve para dos cosas, o sea, bueno, para nada, porque ni siquiera te sirve de apoyo, te va a acabar fastidiando la mesa donde estaba tirado el tipo. Entonces, cuidado con eso. Dentro de este contexto no verbal, lo dije el primer día, lo dije en la segunda presentación, y se lo voy a decir 50 veces, sonría. ¿Ok? La sonrisa, aunque tenga el cubrebocas, la sonrisa se nota. Entonces, sonría, se va a comunicar. Yo sé, a lo mejor hay algún momento que es un momento de enojo, que esté usted serio. Y ojo, el que usted esté serio o quiera remarcar el enojo, no necesariamente, o sea, ok, estoy de acuerdo, en ese momento no sonría. Pongo un poco una expresión facial más seria, más propia a ese enojo, pero tampoco que se vuelva agresiva. Es seriedad. No tomen las cosas contra las personas. Voy a darles más adelante otro taller que se llama de negociación o de pensamiento crítico que analizamos, en donde la problemática, y que es parte de la problemática de la comunicación, cuando la gente la toma contra la otra gente.
Si hay un problema en una organización, un proceso mal hecho, una venta perdida, lo que sea, normalmente lo primero que hacemos es voltearnos y preguntar y decir, ¿quién fue? Entonces, a buscar el culpable. Obviamente, el culpable o no culpable, lo primero que va a decir, no, yo no, yo no sé. O ya estoy listo defendiéndome para ver a quién le tiro la culpa o cómo me zafo del problema. Entonces aquí en el taller, que es espectacular, el taller de pensamiento crítico o pensando fuera de la caja, es un ejercicio, es un trabajo, es un taller que les va a permitir analizar el problema, no quién generó el problema. Entonces, si tú te sientas en una organización y lo que analizas es el problema desarrollado, la posibilidad de resolverlo va a ser mucho mayor y la colaboración que vas a recibir de toda la gente que está alrededor tuyo en relación a ese problema o a esa situación va a haber mayor apertura y se va a poder encontrar soluciones en ese sentido. Les hablo de experiencia. Una empresa que estuvimos dando consultoría, mis socios y un servidor, una empresa grande, una empresa con varias divisiones. Empezamos a trabajar en el pensamiento crítico y ciertamente encontraron soluciones a cosas que no encontraban por dónde salir, por qué era, dónde era el problema, porque a la hora de buscar, buscaban al culpable y todo el mundo se zafaba. Entonces, cuando empezaron a enfocarse a la situación o al problema o a lo que tenían que buscar, empezaron a encontrar soluciones y se ahorraron muchos millones de dólares inclusive por este cambio de mentalidad, este cambio de situación. Entonces, bueno, entonces, la primera parte de la comunicación es tres elementos. La parte verbal, el cómo lo dijo. Ahora vamos a ir a otro más detalle. La parte gesticular, la parte física, gestual, de movimiento, etcétera. Y vamos a la última parte, es el 40, la parte paraverbal. O sea, cómo usas tu voz para esa comunicación. ¿Ok? Ya estás dando un mensaje, por cierto, cuando das un mensaje, trata de ser lo más corto y claro posible. Muchas veces, cuando no lo tenemos inclusive claro nosotros, al comunicar, nos vamos haciendo bolas. Bellas damas, las adoro. Pero yo sé que uno de los grandes problemas cuando tu mujer vas en el coche y ella lleva su jeta enojada y tú te volteas amablemente y le preguntas, ¿estás enojada? Y te dice, no. Y pues le ves la jeta, ¿no? O sea, es pues, como que no estás en una. No, no, al final habla. Y cuando habla normalmente te da una retaíla de quejas de muchas cosas que trae acumuladas. Y ciertamente no puedes llegar al punto de por qué está enojada en ese momento. Te enteras de mil cosas a lo mejor, pero en el momento no. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Entonces, en la parte paraverbal es el tono, la tonalidad que usas en tu comunicado. Si hablas muy bajito y eso, obviamente vas a tener un problema de comunicación. La gente no te va a escuchar. Entonces tienes que usar un tono más alto. Esto, obviamente, si usas un tono demasiado alto, a mí me sucede mucho. Como yo doy cursos, en cursos en donde hay 20, 30, 40, 50, ya cuando son grupos mayores uso micrófono, que inclusive el micrófono es un arte poderlo utilizar. Pero en cursos de 20, 30 personas en un salón, obviamente tienes que impostar la voz, tienes que usar la voz mucho más alta para que te escuchen. Me sucede muchas veces al teléfono o cuando soy una persona que alguien me dice, espérame, pero no me grites. Ojo con eso. Entonces es la fuerza que tienes que usar en tu comunicación. Hoy, obviamente, con el cubrebocas, vamos a tener que usar un tono más alto para que la gente nos pueda entender mejor. Y vamos a tener que, o sea, a mí me pasa y seguramente ya se dieron cuenta, hablo a veces tan rápido que la velocidad es otro aspecto de la comunicación paraverbal, en donde me como las palabras o donde parezco borracho cuando estoy hablando. Entonces, trata de hablar un poco más despacio y abrir un poco más la boca para que te puedas vocalizar. Y no, o sea, si tú eres de los que hablas sociópro todito, pues entonces la verdad vas a tener un problema de comunicación. ¿Ok? Entonces, ojo con el tono. Ni demasiado bajo ni demasiado alto.
¿ok? También tienes que cuidar, eh, hay gente que tiene, sobre todo las mujeres en este caso, tienen la voz muy, muy aguda, muy pituda. Entonces hablas así. Entonces, una voz muy aguda puede volverse una voz muy desgastante cuando la estoy oyendo. Entonces, si la estoy oyendo por mucho tiempo, me cansa. Al cansarme, pierdo el contexto para poderme seguir comunicando. Lo igual, las voces, sobre todo en los varones, demasiado profundas, que son demasiado roncas, que no sé qué, también provoca que a veces son tan roncas que no logro escuchar adecuadamente a la persona. Si yo no logro por un motivo u otro, no te logro escuchar adecuadamente, voy a perder partes del mensaje. Y si pierdo partes del mensaje, noticias, vas a perder o no vas a poder cumplir con lo que te estás comprometiendo. ¿Ok? Bien. La intencionalidad. Esto también es muy, muy importante. ¿Cómo lo dices? No es lo mismo decir quiero, decir quiero. Cambia. Es la misma palabra, pero cambia. ¿Qué intencionalidad estoy poniendo? O sea, intencional de demanda, de solicitar algo normal, abierta, o la intencionalidad cachonda. Entonces, ojo con eso. La intencionalidad es muy importante. Y la velocidad, a mí me sucede, hablo demasiado rápido, entonces a veces me como palabras, o ser muy lento, entonces no les digo quién, ustedes tienen identificado perfectamente quién es muy lento para hablar y se vuelve terriblemente aburrido. Es un trabajo brutal el poder entender y escuchar y dar el seguimiento a esa gente porque tiene pausas. Entonces, ni demasiado lento ni demasiado rápido. Y insisto, hoy más que nunca, con el famoso cubrebocas, ¿ok? Para escuchar. O sea, la escucha activa. Primero, escuchar con interés. O sea, escuchar con interés es primero te estoy viendo los ojos, estoy participando, o sea, estoy preguntando, estoy. Entonces, escuchar con interés, ¿ok? Evaluar el contenido. Mientras estás escuchando, tú puedes ir evaluando qué realmente de lo que te está diciendo es válido para ti. Ojo. O sea, otra vez, la verdad de esa persona no quiere decir que sea tu verdad. Los conceptos de esa persona no quieren decir que son tus conceptos. O sea, es su realidad en base a sus experiencias, en base a sus necesidades, que no necesariamente van a ser las mismas que las tuyas. Ahí hay una divergencia que puedes solucionar si yo estoy en esta posición y tú estás en esta posición, pues obviamente la voy a solucionar a través de qué? De una negociación en donde voy a acercar a las partes para poder llegar a algo en donde haya un ganar, ganar. Ya lo vamos a hablar también en negociación. O sea, y ganar, ganar no es 50 por 50, 50, ¿eh? Es ganar, tú hoy ganas 10, yo 90, o al revés, tú ganas 90, yo 10, pero lo importante es que haya siempre ganancia para las dos partes. No interrumpir. Sé que es bien complicado, al menos para mí es un desastre. Me odia. ¿Por qué? Porque me estás hablando y en lugar de estar escuchándote con interés, está mi cabecita ya trabajando con varias cosas, ¿no? Sí, no, que le digo, que le contesto, papá. Y obviamente, de repente, entro con el, claro, lo que me quieres decir, espérame, no es lo que me quieres decir, escucha lo que te quiero decir. O sea, no interrumpas, deja que la persona a, que explique o externe todo lo que tiene que externar. ¿Por qué? Porque si yo la interrumpo, a lo mejor en ese momento venía la parte clave del mensaje, de lo que me querían decir. Y como lo interrumpí, pierde efecto en base a la intencionalidad o a lo que se trata o a la correspondencia o al seguimiento a lo que se está diciendo. Y entonces perdemos parte de la comunicación. Entonces, por favor, no interrumpa. Pero ¿cómo hago? Bueno, una parte de la demostración de escucha con interés es preguntar. Entonces, preguntas, por favor, lógicas, preguntas con sentido, preguntas inteligentes. Es el típico. ¿Me robaron? ¿Dónde? ¿O quién? Pues, ¿qué te digo? Me ha tocado viajando en un avión, te subes al avión, te encuentras, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Pues mira,
creo que en el mismo lugar que tú, ¿no? O sea, vamos en el mismo avión, cosas por el estilo. Preguntas inteligentes. Obviamente, otro punto muy importante, sobre todo cuando está en una negociación, cuando está en una venta, cuando está presentando algo, de preferencia lleva un bloc de notas, lleva un chiquitito, puede ser una libretita pequeña, para que pueda anotar, justamente para que deje a la otra persona externar todo lo que tiene que externar y no la tenga que interrumpir. Entonces, porque sí, claro, si la comunicación es muy larga, pues a lo mejor se me van 2 o 3 puntos de lo que me está diciendo esta persona. Entonces, lo que hago es tomo nota y entonces, una vez que terminó de externarse, bueno, pues entonces, oye, de lo que acabas de decir, hay 3 puntos en los que estoy de acuerdo contigo o en los que no estoy de acuerdo contigo, o en esto sí estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Entonces, ojo, toma nota para que no se te olvide lo que quieres tratar, pero tampoco que la interrumpas y tampoco que te quedes atorado porque muchas veces sucede, y esta es una parte, una recomendación muy, muy importante en la comunicación. Trata de dar el mensaje importante en el arranque, de ser posible. Si tú das mucha información que no es necesariamente relevante y en medio deja lo relevante, si no haces un stop, si no haces una parada y dices, a ver, esta parte, como haces cuando escribes, que pones en negritas o subrayas o entrecorchas o algo, para que se den cuenta que esta es la parte medular del mensaje. Si no la puedes poner al principio, entonces en el momento que estás en ese segmento, en ese momento tienes que hacer hincapié. Aquí es donde viene la parte medular de mi comunicación. Entonces la gente va a estar mucho más atenta de lo que estás tratando de decir. Si hablas de muchas cosas y no marcas esas pautas, la gente muchas veces se va a quedar con alguno de los conceptos y no va a entender o no va a recibir el mensaje que tú estás buscando dar. ¿Ok? Entonces, tomar notas de ser posible, entender las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a las preguntas otra vez inteligentes. Si no entendiste, y de verdad eso, algo que nos critican a los mexicanos es que no sabemos decir que no. Y ya hablaré en otro taller al respecto de esto, que es muy, muy importante porque nos da pena. Entonces, nos da pena decir no entendí. Y entonces, pues dice, no, pues es que va a decir que soy tarado. Preferible que diga que eres tarado. O sea, más vale que entienda lo que está tratando de decir. Si no lo entiendes, pues obviamente se vale preguntar, no una, dos, tres, 5 veces hasta que te quede claro. Una forma de entender las ideas no solo es preguntar, sino al final como... Y el último punto, el 7, es repetir, es la técnica del eco, o sea, repetir lo que estás entendiendo o lo que estás escuchando para poder garantizar de que es realmente el mensaje adecuado, que se está recibiendo adecuadamente. Es muy fácil, es, a ver, permíteme, vamos a recapitular todo lo que hemos hablado, este es el punto 1, 2, etcétera, o lo que está tratando de decirme es esto y esto y esto, o lo que tengo que hacer es esto y esto otro. Entonces, con eso garantizamos que el mensaje está de los dos lados interpretado de la misma forma. ¿Ok? Y lo último, las barreras de la comunicación, que ya de entrada hemos hablado todo esto y son barreras de la comunicación. Escuchas o oyes. O sea, el oír es bla, 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 te entra por un lado, te sale por el otro lado y no haces absolutamente nada. El escuchar es realmente poner atención y usar todas las técnicas para poder realmente estar en comunicación con la otra persona. La falta de asertividad. O sea, aquí es muy importante escuchar y decir las cosas. La asertividad al final es decir las cosas en el momento adecuado, a la gente adecuada, sin herir a las personas. Esa sería la asertividad. Entonces, hay que saber cómo decir las cosas. Muy, muy importante. Hablas o dices, o sea, igual, es hablar, bla, 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 por decir, valga, por decir. O decir es realmente comunicarte adecuadamente para poder plantear tus mensajes en forma correcta. ¿Ok? Falta credibilidad, confianza. Si realmente tú no confías en la otra persona, pues tendrás que recabar información para poder garantizar que esa comunicación es la correcta. O viceversa, si no creen o sientes que no tienen confianza o credibilidad o que no tienes credibilidad con ese grupo de personas o esa persona, si puedes, lleva documentación, folletería, no sé, algo que te dé el aval de que lo que estás diciendo es correcto. ¿Ok?
falta de empatía, hay que saber en qué momento decir las cosas, hablar las cosas. Hay momentos en que la gente está enojada, la gente está triste, la gente está frustrada, está estresada, preocupada, y tú llegas con tu rollo. Seguramente no te va a escuchar esa persona. Hay que entender en qué momento está la persona y en qué momento tendrás que decir el mensaje o cómo lo vas a decir para que precisamente la otra persona esté receptiva y lo pueda y puedas entablar la comunicación. Me ha sucedido muchas veces cuando tu interlocutor está enojado, más vale que pares la reunión, digas, mira, yo creo que en este momento estamos un poco alterados, vamos, si están de acuerdo, vamos a parar y vamos a tener una reunión posterior. El lenguaje no verbal, perdón, el lenguaje, sí, el lenguaje no verbal pobre, o sea, que tu posición, tu actitud sea la incorrecta para poder estar transmitiendo tu mensaje, ¿no? Ya se lo decía, si yo estoy con la cabeza baja, si yo estoy con mala actitud, si yo estoy con posición de flojera, pues obviamente no voy a estar transmitiendo lo que quiero transmitir y no soy coherente de lo que digo con respecto a lo que hablo en mi forma eh, eh, corporal. El mal lenguaje verbal, o sea, el uso de malas palabras, el uso de agresión hacia la gente, eso va a estropear tu comunicación, va a hacer que la gente se cierre y no te escuche. Sobre todo las parejas, aquí mucho, mucho cuidado. Insisto, si usted está enojado, no, no, no hable, porque puede decir cosas que se va a arrepentir toda la vida. Calladito se va a ver muy bonito. Y al final la falta de respeto. Por ningún motivo puedes faltarle, así estés que eches espuma por la boca, no puedes faltarle el respeto a la persona. Ni a tu pareja, ni a tus padres, ni a tus hijos, obviamente a los compañeros de trabajo, a tu jefe, no. Te enfrías, echas 3 gritos fuera, o sea, ya que estés calmadito, hablas para no faltarle respeto. Si hablas con el estómago, va a haber problemas y seguramente te vas a repetir toda la vida sobre eso. Con esto damos de la comunicación. Vienen otras más, entonces acuérdense que son 14, entonces vamos dos, bueno, ya vamos por 12, pero vamos a ir mucho más rápido en las siguientes. Por favor, gracias por los que están comunicados, como ya lo dije antes. El reto MMF es mi canal, recomiéndenme. Es una forma de comunicarme con ustedes, de dar un granito de arena de mi conocimiento. José Manuel Madera a sus órdenes. Un feliz día y recuerden que hoy vamos a tener un gran día. Muchas, muchas felicidades y muy feliz día. Hasta pronto.